11:49 de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos allá con esta sección, Gertrude Baeza, Sí, donde Rafa. recibimos a Pablo Luz, que tenemos con nosotros hoy aquí. Pablo, buenos días. Buenos días, bienvenido Pablo. Hola, muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad, Rafa? Hablar cada vez que viene Pablo Claro. de unos temas tan interesantes y tan desconocidos a veces para nosotros en casa, que creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Hombre, en sí Para no son tener desconocidos, ¿no? Pero todo lo una que... casa saludable. Claro, todo lo que tiene que ver con, Vivienda con, saludable. lo que hay en nuestra vivienda, pues no es desconocido, como digo, pero influye en nuestra vida de una manera que mucha gente no tiene en cuenta ni espera. Y en esta ocasión, pues una de ellas son los materiales, Pablo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es que todas esas superficies y elementos que metemos dentro de casa emiten cosas, en este caso podemos llamarlo compuestos, orgánicos, no orgánicos, volátiles, no volátiles, son compuestos que, voy a decir, incluso, ¿no os ha pasado que dice, ay, he entrado aquí y huele a nuevo? Ujú. Sí, claro. Sí. Pues ese olor puede ser una mezcla de muchos compuestos que se utilizan para la fabricación de esos materiales, ¿no? Pero es que podemos estar hablando de cortinas, muebles, una estantería, unos armarios, la pintura, ya hablaremos que es una parte muy importante, cuadros, el suelo, yo qué sé, una lámpara. Es que, yo qué sé, ahora bien, luego dices, yo he metido una planta, una flor y huele la casa de maravilla. O sea, claro, también emite compuestos. Pueden ser sí o no perjudiciales a largo plazo o a corto plazo para las personas, para los que estamos dentro. Pero al final lo que vamos a tratar hoy es que todas aquellas cosas que tocamos, las pinturas, pegamentos y tal, también lo respiramos. Ujú. Claro. Y en este caso, Pablo, ¿podemos hacer una clasificación o saber qué materiales enferman una vivienda y cuáles respiran salud? Sí, a ver, no es fácil directamente decir este sí, este no, este sí, este no, ¿vale? Lo que es importante que tenemos que saber son pues que existen mediciones de cuál es la cantidad que se emite, un material emite cosas, ¿no? Pues lo primero que se me viene a la cabeza son las pinturas, ¿no? Sí. Es posible que hayáis ido a alguna grandes superficies donde venden de todo y ahí hay una sección de pinturas. Es probable que hayáis visto un sellito en estos cubos grandes, ¿no? De Grandes, 5 sí. litros de pintura que pesan un mogollón. Sí. Pues ahí en ese sellito, en las fichas técnicas y demás, en la descripción del producto, podéis ver un sellito de un muñequito con unos... como en el aire dentro de una casa, un muñequito dentro de una casa en el aire con unos y pone COV, Sí. compuestos orgánicos volátiles, y ahí hay una escala de más a menos, como si fuese la calificación energética. Perfecto. No me había fijado nunca en que eso hay que mirarlo, vamos. Pues fijaros que hay hasta certificaciones que vienen de fábrica para nosotros darnos información de que esa pintura cuántos compuestos orgánicos volátiles emite a nuestra casa, ¿vale? Entonces hay unos que tienen unos sellos que ya sabemos que solamente por comprar eso cumple con un estándar de limitación muy estricta de compuestos orgánicos volátiles. Por tanto, hoy que estamos aquí hablando de materiales que entran en nuestra casa, yo ya directamente propondría, cuando compre una pintura, compra una que tenga un sello de muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Perfecto, pues mira qué importante. Ujú. No Que- tenía ni idea de eso. No, yo tampoco, nunca me había fijado en los potes de pintura. También es verdad que nosotros habitualmente las personas no pintan, Bueno, sino que se deja eso para profesionales. pues te ¿no? tengo que decir que el domingo pintamos mi habitación. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que... Este domingo pasado. ¡Bingo! Es verdad que Te lo mucha prometo, gente, te lo prometo. mucha gente que tiende a, sobre todo es poca cosa, que tiende a pintar sus propias Claro. habitaciones
sus En propias este caso era poca estancias. cosa, Rafa, como bien dices, y también, pues, en este caso Arturo muy mañoso y bueno, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Y nada, se quedó perfecto, pero él mismo decía, vamos, hoy dormimos en el salón para que no estemos ahí con la pintura. Ujú. Bueno, Y todo abierto, pero bueno, Pablo, es mejor mirar eso, Rafa, no sé, que nosotros no lo miramos, quiero decir. habitualmente no, y por lo visto la gente que pinta Hay gente que pinta. eventualmente en sus casas tampoco. Hablamos ahora de Well V2, Pablo, que dice que exige exactamente en materials y cómo se aplica en casa. Sí, a ver, WELL es un certificado que certifica viviendas saludables, tal cual. O sea, ¿cómo puedo yo saber que mi vivienda es más o menos saludable? Pues mediante esta certificación, es una certificación internacional que nació en Estados Unidos. Yo sé las características y todas las pautas que para poder aplicar ese certificado de ese estándar WELL aquí, por ejemplo, aquí en Torrevieja. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y las exigencias de esa certificación para poder aplicarlas a mi vivienda y así poder tener yo una vivienda más saludable? Pues Pablo, dime, ven aquí, ven a mi casa, dime cuáles son esas restricciones o qué es lo que yo puedo cambiar para aplicarlo en mi casa y tener una vivienda más saludable. Estábamos hablando antes de pinturas, pero otra cosa muy típica son los muebles, porque los muebles que más se compran, sí, estoy totalmente seguro, es que son esos conglomerados que cuando rompes tú partes esa madera y son como una mezcla de virutitas de madera con resina. Esa viruta y esa resina, que es como un pegamento, eso está lleno de tóxicos que se emiten al ambiente. Y entonces, bueno, si es una nueva, si tú compras una estantería nueva o un mueble nuevo, lo metes en casa, ¿a qué hueles ese mueble? Sí. Es que lo hueles. Bueno, Sí. y es que voy a decir otra cosa. Estuve hace 2 o 3 años, en fin de año, en una vivienda rural y mi pareja, que ahora es mi mujer, ya es mi expareja, ahora es mi mujer, no podía dormir, tenía un dolor de cabeza tremendo. Y le dije, tengo la solución, vamos a abrir la ventana, aunque pasemos frío, estamos en enero, da igual, o sea, en diciembre. Bueno, sí, diciembre, enero, fin de año. Da igual, vamos a abrir la ventana, verás cómo... Magia. ¿Por qué? Porque los muebles olían a nuevo, o sea, estaba... Una casa en invierno cerrada, es que esto lo hemos hablado aquí en muchos episodios. Sí. En invierno no quieres abrir las ventanas, por las ventanas herméticas, porque aquí hace mucho frío y tal, pues estás en un espacio, en un volumen hermético donde no hay intercambio de aire con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que se acumula? Se acumula dióxido de carbono, formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles, ftalatos, que son un mogollón de compuestos que nos están afectando y lo estamos respirando y no lo sabemos. Pues en este caso le estaba produciendo un malestar tremendo porque tenía un dolor de cabeza que no podía dormir. Pues vamos a abrir las ventanas, que verás cómo esto se resuelve. A ver, no se resuelve, pero se elimina esos niveles porque es que están metiendo de repente aire de fuera que no tiene esos niveles tan altos de compuestos orgánicos volátiles. Por tanto, al final tu cuerpo se relaja, ya no estás respirando todos esos químicos y al final después ya duermes sin dolor de cabeza. Pablo, entonces, bueno, la otra pregunta que te iba a hacer precisamente era si se iban todos, este malestar, me has dado la respuesta ya, si ventilamos la casa. Yo, por ejemplo, creo que te lo comenté también la otra vez, seguro que Rafa también se acuerda, yo todo el invierno, o sea, aquí no tenemos mucho frío, pero aunque haga frío, yo duermo siempre con la ventana oscilovaltiente, que es dejando un trozo así de aire. Siempre. Todo en invierno. Sí, Y sí. yo me encuentro genial. Sí, a ver, también es cierto que para tener un descanso bueno se recomienda que la temperatura de la habitación durante el descanso, durante el sueño, es 3-4 grados menor que esa temperatura que tú tienes de forma diaria en casa. O sea, digamos que, a ver, esto es una campana, ¿vale? Que se estima cuál es la temperatura buena, entre comillas,
para la gran mayoría de las personas, ¿no? Pero hay personas que luego tienen un poquito de más frío, otras que tienen un poquito de más calor, ¿vale? Pero estamos hablando de que durante el día, en un salón, en una habitación, en una oficina, tal, estamos hablando entre los 22, 23, 24 grados, vale, ok. Pero luego es que durante el sueño ya se recomienda menos, lo que como he comentado, unos 3 grados menos, entonces andamos entre los 19, 20, 21 grados. Efectivamente, si tú en invierno tienes la ventana abierta, estás haciendo que reduzca esa temperatura y tú también dentro de casa hagas dos cosas. Una, que tenga una ventilación constante y dos, que la temperatura no aumente, sino que se mantenga fría. Entonces quizás eso está ayudando a que tenga una mejor calidad del sueño. Una amiga que me lo comentó, creo que también lo conté la otra vez, y yo veía que esta amiga nunca se resfriaba, jamás, nunca. Y ella lleva años durmiendo así, con esa ventana subida, y gracias a Dios está muy sana y muy bien. Y yo dije, oye, voy a seguir los consejos, y la verdad que muy bien. Me funciona muy bien. Y de ahí viene otro factor, que es el factor de la luz al amanecer. O sea, cuando nosotros queremos, de esto hemos hablado también en otros episodios respecto a la iluminación natural y la iluminación artificial. Si nosotros, nuestro organismo, queremos que siga el ciclo circadiano, que es que cuando el sol nos aparece, nos despierta, y cuando el sol desaparece, empezamos a recibir esa señal y a tener sueño y a producir esa hormonas que nos generan sueño y que nos preparan al descanso. Vale, ese ciclo circadiano, si tienes la ventana abierta, te va a entrar la luz del sol. A ver, depende de la época, porque nosotros ahora mismo aquí en España, ahora en invierno, los días son más cortos y te despiertas a las 6 de la mañana y todavía no ha salido el sol. Pero de ahí viene luego la tecnología, que gracias a Dios hoy podemos programar iluminación artificial que se vaya regulando y que te simule el amanecer para que te despierte y no te despiertes con un susto del despertador, sino que te despiertes gradualmente mediante una iluminación artificial que tú la has programado para que te despiertes a las 6:30 y que gradualmente durante 20 minutos ha pasado de una luz roja a una luz blanca con mayor potencia. ¿Entiendes? O sea, sumamos ahí en esa ventana que tú dejas abierta, sumamos tres cosas. Una, que se puede regular para que no haya un sobrecalentamiento de la temperatura de tu habitación cuando estás durmiendo. Dos, que que la ventilación, que no se acumule unos niveles de dióxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles o algo que no queramos respecto a eso, la ventilación. Y tercero, que si amanece, la luz del día te va a despertar. Entonces eso también es, digamos, un factor importante dentro de la vivienda saludable. Vale, perfecto. Oye, muy interesante. Sigue siendo muy interesante esta conversación que estamos manteniendo con Pablo Luz. Y ahora queríamos saber, Pablo, pues hemos estado hablando de materiales, de pinturas, etcétera, y de ese certificado también de calidad con respecto a la salud. Danos 5 consejos rápidos para una reforma que haga nuestra casa más saludable. Aquí en Torrevieja hay muchos apartamentos que se usan en verano y nosotros mismos también, que durante todo el año vivimos aquí en verano. ¿Qué pasa? Que con el calor las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de los materiales que están dentro de casa, el calor hace que se emitan más rápido. Con el frío las emisiones de compuestos orgánicos volátiles son más lentas, pero con altas temperaturas son más rápidas. Por tanto, cuidado con las viviendas durante el verano, porque la emisión es más rápida. Por tanto, en verano tenemos que tener más cuidado con la ventilación y también elegir bien qué tipo de material vamos a meter dentro de casa. Recuerdo, uno de los más típicos son sofás, colchones, telas, sábanas. Yo te quería hacer una pregunta personal. Suelos, pinturas, techos, etcétera. Entonces, sí, por favor, cuéntame, porque seguro que es interesante. En directo porque ya que me gusta mucho tu opinión, entonces yo quiero cambiar de suelo. Tengo una tarima que ni está bien puesta, ni ha salido buena, o sea, se está abriendo, bueno, fatal. Que parece que lleve 60 años puesta y
y quiero cambiar de suelo. ¿Vuelvo a poner tarima o pongo suelo, o sea, un cerámico? Vale, las dos pueden ser, repito, buenas opciones. Lo interesante es ver cuáles son los sellos que vienen detrás de esas fichas técnicas, de cuál es la composición del material, porque puede ser una tarima, que hay muchos tipos de materiales para tarimas, y ver si realmente ese material te conviene porque sabes 100% que no va a tener unas emisiones dentro de tu vivienda que pueda perjudicarte a largo plazo. Y lo mismo con un porcelánico. ¿Vale? Entonces, eso sí, por lo general, un material porcelánico es pétreo o con composición pétrea. Entonces, es más probable que un porcelánico cumpla con estos requerimientos de que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sean menores o incluso nulas. ¿Vale? Porque de forma general, no estoy hablando de forma específica, de forma general, las tarimas suelen proceder de materiales que no son pétreos. Entonces puede ser que ese material que elijas, porque dices, este es el que me gusta, porque me gusta el diseño, Y ya está. este es Y no el que miro quiero nada yo, más, sí. y no miras nada más Eso que el es. diseño. Entonces cuidado, porque hay un factor más que hay que tomar en cuenta para decidir qué material voy a meter en mi casa, porque además te digo una cosa, si la vivienda, digamos que tiene, me lo invento, 80 metros cuadrados de superficie de suelo, son 80 metros cuadrados de superficie que puede estar emitiendo compuestos Claro. orgánicos volátiles que no quieres respirar. Vale. Y tú imagínate que encima se va abriendo de dedo esa tarima. Claro, sí. Encima se va abriendo que entra al lugar de coger polvo, de acumularse. O sea, fatal tarima, fatal puesta y incluso con pegamentos por debajo, con el rodapié, o sea, Se fatal. puede, se recomienda, o sea, yo recomiendo para una vivienda, o depende de qué tipo de espacio vayamos a adecuar, que la superficie de suelo pues no sea porosa. Porque si por algún casual tiene pues zonas con porosidad donde se pueda acumular polvo o suciedad, eso también está ahí dentro de nuestra Claro, casa. claro, eso es malo. Entonces, Yo ya de cachondeo decía, un día voy a tropezar y me voy a caer. O sea, se está abriendo tanto que me voy a caer. y O sea, fíjate, seguridad física en cuanto a la usabilidad, el cómo lo usas a diario, porque no estás cómoda. Luego, lo que tú no percibes, que es súper sutiles olores que no están ahí, pero, o sea, no los detectas, pero están ahí, y cosas que no se ven, que es lo que hablábamos lo hace tengo mucho claro. tiempo. Gracias porque lo tengo claro. Entonces, cuando vayas a decidir, mi recomendación es que no solamente te fijes en el diseño, sino que digas, vale, ¿cuál es la composición de este material? Y vamos a comprobar si el fabricante tiene algún tipo de certificación que me pueda decir a mí que tiene 0 emisiones. No, yo te de llamaré compuesto. y te diré, oye Claro. Pablo, ¿te vienes conmigo a la compra? Que voy a comprar esto, me acompañas. Aquí estoy para ti. Y me digas este, y luego que me recomiendes a alguien que sepa ponerlo como Dios manda De también. hecho, como técnico, a mí muchas veces las empresas suministradoras contratan, de claro. materiales me envían catálogos Sí. nuevos y se está tendiendo mucho a ese tipo de materiales que no emiten compuestos orgánicos volátiles y son totalmente inocuos Pues para la genial, salud de las personas. Porque además cada vez están más en auge las certificaciones internacionales BREEAM, Passy House, LEED y WELL, que es la específica de vivienda saludable. Pues nada, Pablo, en breve te estoy llamando. Cuando pase la Navidad y todo, y me encantaría eso, que me acompañes para terminarlo. Y bueno, la última pregunta que es, ¿qué ofrece Luz Arquitectos para garantizarnos sin dolores de cabeza? ¿Qué es lo que has Sí. comentado antes? Sí, a ver,
Yo estoy abierto totalmente, ya lo comenté, a mi número de teléfono. Me podéis enviar un número, una palabra, por ejemplo, salud. Me enviáis ya salud está. a 698-970113. 698-970113. Y hacemos Y la primera un consulta es chequeo. totalmente gratuita, Sí, sí. o sea que Pablo no va a cobrar nada, pero a veces tenemos en casa cosas que son totalmente nocivas para la salud y no lo sabemos. Y te digo una cosa más. Hay personas que son más sensibles. Por ejemplo, en esta casa que te he dicho antes en Nochevieja, ella sí, o sea, mi mujer sí que tuvo dolor de cabeza. Yo no. Estábamos en el mismo sitio. Claro, claro. ¿Entendéis? Ahí es donde voy. ¿Qué le pasa a los bebés? ¿Qué le pasa a los niños chicos? ¿Qué le pasa a los... son extremadamente sensibles a todo eso. Entonces tú, con toda buena fe, coges... Voy a amueblar la habitación de Del mi bebé. bebé porque viene dentro de nada. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué materiales usas? Claro. ¿Conglomerados? Claro, no tienes ni Usas, idea. claro, pintura, ¿qué pinturas colocas? idea, no Voy a tengo poner ni aquí idea. un zócalo también para que cuando se pega a la pared no esté la pared fría. Claro. Y cógele... ¿Entendéis, tío, la importancia de elegir unos materiales idóneos para la salud? Cuando sobre todo estamos hablando de nuestros hijos que van a nacer. Totalmente, Pablo. Es que es tremendo. Yo el otro día entré en una casa y te lo voy a decir y me di cuenta de lo mal que lo pasé con el tema de un ambientador. O sea, yo vi cómo se me metían los pulmones, como me lo estaba tragando, pero tal cual, que yo decía, jolines, es que lo tengo dentro, es que tengo el sabor en la garganta, Total. es que lo tengo dentro y me está haciendo mucho daño. O sea, Exacto. estaba deseando de irme, no por la compañía, sino por ese ambientador Sí. recién echado, y estaba que lo estaba pasando mal, que cuando llegué a casa tomé un vaso de leche fría sin nada, porque me notaba eso que hacía daño. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para informar. Por favor, si alguien quiere hacer una reforma saludable, no hay que hacer obras, no es necesario. Una reforma saludable pueden ser pequeños hábitos, pequeños cambios y pequeños gestos. Pues Pablo, ha sido un placer ponernos en contacto contigo. Dinos dónde te encuentra dónde está tu oficina para todos que quieran acercarse. Sí, en calle Pedro Lorca, número 6, segunda izquierda. Perfecto, pues un placer tenerte nuevamente por aquí, que aprendemos mucho contigo. Gracias. Gracias. Pablo.